Bienvenido a la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Su lugar. Gloria al Señor. Siguiendo, no tenemos un orden establecido de los estudios que estamos presentando, pero vamos a seguir con una serie de estudios que tratan de la unicidad de Dios, no de la unidad de Dios, porque Dios no está unido, sí de la unicidad. Que el Señor permita que estos estudios puedan llegar a muchos hermanos, a muchas personas, y los que aún todavía están dudando, los que aún todavía no han conocido, no han escuchado el verdadero evangelio, porque de acuerdo a la palabra del Señor, solamente hay un evangelio y da a entender que hay otros evangelios, porque en Mateo 24:14 dice que y será predicado este evangelio. Al decir este evangelio es porque hay otros, pero verdadero solo hay uno. Y está haciendo referencia al evangelio que él dejó, que predicaron los apóstoles. Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En esta mañana vamos a estudiar con ayuda del Señor, rogando que Él sea quien dé sabiduría, el tema de el bautismo de Jesús. Y vamos a estar leyendo en Mateo 3, del 13 en adelante. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Jesús se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias al Señor. Este es un pasaje. Y la razón que lo estudiamos un poco más a fondo es porque los que creen en tres, o sea, los trinitarios, lo usan para decir o para tratar de comprobar que Dios es tres personas. Porque este pasaje habla de que se escuchó una voz en el cielo, de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y el Hijo estaba en el agua siendo bautizado. Entonces, con facilidad dicen, allí estaban los tres: el Padre hablando, el Espíritu Santo bajando, y todavía se atreven a decir que en una paloma. También
se atreven a decir, como decía, repito, que el Espíritu Santo es una paloma. No, hermano, eso es una blasfemia. Dios no es una paloma. Paz de Cristo, hermanas. Y todavía he visto gente que cuando hablan del Espíritu Santo dibujan una paloma o presentan algo, una paloma. Esto no es así. Pero en fin, vamos a estar con la ayuda del Señor en esta hora desarrollando este tema lo más que podamos, conforme nos permite el Señor, nos dé el tiempo. En esta visión de Juan, porque vamos a ver que únicamente Juan vio esto. Esta fue una visión únicamente para Juan el Bautista, nadie más. Se sabe por medio de la Biblia que alguien escuchara la voz o que alguien hubiera visto la visión en forma de una paloma. Aquí, en lugar de estar una manifestación o de manifestarse 3 personas, aquí lo que podemos ver es la manifestación de un único Dios de 3 formas. No olvidemos que Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Quiere decir que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar a la vez. No necesita ser 3 personas o 3 seres para poder hacer esto. Después, decir que Dios es persona es una blasfemia. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Al decir que Dios es una persona, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este pasaje, repito, lo que muestra es 3 manifestaciones al mismo tiempo del único Dios. Pero la enseñanza errónea de algunos predicadores y maestros es que allí estaba la manifestación de los 3. Entonces de ahí es donde viene la necesidad de analizar un poco más profundamente este tema. El Señor se bautizó no porque era pecador, porque el bautismo es para perdón de pecados. Una de las preocupaciones para los que bautizamos en el nombre de Jesús, que ese es el único bautismo bíblico, no hay otro bautismo bíblico, es de tanta gente, de millones de personas que se mueren sin haber sido bautizadas en ese nombre. La preocupación es que hay millones de personas que se bautizan diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese bautismo, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, primeramente que no existe. Y si el bautismo es para salvación, es para perdón de pecados, y solamente hay un Señor, una fe, un bautismo, y el bautismo es en el nombre de Jesús, esta gente bíblicamente no es salva, no tiene perdón. Entonces es en lugar de ser una crítica, que no es lo que queremos, no es lo que buscamos, que sea un llamado de atención, que sea un llamado a que se preocupen toda la gente que ha sido bautizada en iglesias trinitarias o en la iglesia católica, para que busquen la verdad y busquen para cómo salvarse. Ese es el deseo
Ese es el interés, esa es la razón por lo que estamos sacando al aire este programa o estos estudios. Primeramente, decía el Señor, se bautizó, no porque era pecador, sino para dar el ejemplo y mostrar la importancia. Bautismo, sin bautismo no hay salvación, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, sin bautismo no hay salvación. Yo he escuchado gente que decir, bueno, yo me bauticé, ni sé cómo, pero lo importante es que yo me bauticé. Lo importante es que yo creo en Dios. Lo importante es que yo estoy en obediencia. Todo eso es importante, pero es importante que se bautice en el nombre de Jesús, porque si no lo bautizaron así, no tiene perdón de pecado, lo que dice la Biblia. Porque solamente hay una manera de bautizar. Padre Cristo. Señor, bendiga a todos los que nos están escuchando en otros países, los hermanos de Bolivia, de Estados Unidos, de Honduras y de Nicaragua, de diferentes países que han reportado, que nos ven, que nos sintonizan. Que el Señor los bendiga mucho. Espero en el Señor que estos estudios sirvan de bendición para muchas personas. Segundo lugar, decía, vamos a leer en Juan 11. Juan 11, 32 y 33. Juan 11, 32 y 33. Vamos a ver que esta visión, como decía hace un rato, fue únicamente para Juan el Bautista. Dice Juan 1, 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, esto tiene una riqueza. Eso tiene una revelación para que el Señor en su misericordia le da a entender. Ese pasaje está diciendo que el que estaba en el agua era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el único y verdadero Dios. Si el que estaba en el agua no era el único y verdadero Dios, entonces hay dos que bautizan con Espíritu Santo y fuego, pero no hay dos, solamente hay uno. Pero lo vamos a ver para que quede claro por qué. Pero esta revelación fue únicamente para Juan. Nadie más la vio, nadie más escuchó nada. No dice la Biblia que alguien más lo hubiera escuchado. Pero, ¿de quién era la voz que se escuchó, que escuchó Juan? En el cielo. Y vamos a tener que ver uno por uno para que entendamos. Porque dice que una voz habló en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿De quién era esta voz? 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 dice, vamos a leer la primera parte, que es lo que nos vamos a usar para esta explicación. Dijo el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios que es el Padre. Cualquier otro Dios que salga que no sea el Padre no es el Dios verdadero. Y algunos pueden decir: ¿y quién es el Espíritu Santo?
Es que algunos le llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, así no dice la Biblia nada de eso. La Biblia dice enfáticamente, en toda su Biblia, en todos los 66 libros, dice que Dios es uno. Y solo hay un Dios que es el Padre. Entonces, por consecuencia o por lógica, la primera manifestación de estas tres, una voz que se escuchó en el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo en el agua donde se estaba bautizando. Vamos a analizar uno por uno. Esta primera, la voz que se escuchó, por lógica, esta voz era la del Padre. Porque dijo, este es mi Hijo amado. Y solamente un padre puede llamar hijo o hija. Este es mi hijo, dijo la voz. Entonces, por lógica, por consecuencia, por consiguiente, esta voz que se escuchó era la del Padre. Vamos a leer, vamos a regresar a Mateo 3. Dice Mateo 3, 17. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, lo que estaba diciendo, en quien tengo complacencia. La voz que se escuchó en los cielos era el Padre. Ya sabemos esto porque aquí lo muestra, ¿verdad? La voz, repito, que decía, la primera manifestación fue Dios como Padre. Pero ahora entramos en un asunto un poquito más sensible o más agudo del estudio. La segunda manifestación, en forma de paloma. ¿Quién era esa forma de paloma? Porque ya sabemos que la voz era del Padre. Vamos a verlo, vamos a ver una Biblia. O sea, no anda mal, pero vamos a ver una Biblia. Dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, una voz en el cielo, el Espíritu en forma, no, repito, no era una paloma, en forma de paloma. Una teofanía. Era como una teofanía de Dios, podríamos decir, es una manifestación, una manera que Dios se manifestó a Juan en ese momento. Una escena, me imagino qué escena, qué maravilloso momento de Juan poder ver tres manifestaciones de Dios. Me imagino que en línea. Gloria a Dios. Como decíamos, bueno, vamos a ver quién era la forma de paloma. Ese pasaje me gusta cuando lo leo porque me hace ver y pensar algunas cosas. ¿Por qué nosotros no bautizamos niños? Primeramente, porque los niños no son pecadores y el bautismo es para perdón de pecados. Los niños no son pecadores, repito. El bautismo es para adultos. El bautismo es para personas conocedoras del bien y del mal. Los niños no son adultos ni son conocedores del bien y del mal. Por lo tanto, los niños no necesitan bautismo. Es la razón que nosotros no bautizamos niños, repito. Ok. Entonces, a los niños los bautizan echándole un chorro de agua en la cabeza.
Y los bautizan diciendo esto: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después del bautismo, que dicen que le hacen, le ponen una maldición en la frente a todos los niños. A mí me la pusieron, gracias al Señor que ya la anulé, ya la rechacé, ya no la acepté más. Ya me liberé de esa maldición. Porque la cruz es una maldición. Donde quiera que esté una cruz tienen una maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El bautismo viene de la palabra griega bapta, que significa zambullir, meter, cubrir o tapar. El bautismo tiene que ser para un adulto que haya confesado los pecados, metido al agua, cubierto totalmente, porque ese fue el ejemplo que dio el Señor. Además que el bautismo tiene que ser invocando el nombre de Jesús. Hechos 2:21 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 4:12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bien, pero hay algo interesante en este pasaje que el Señor nos muestra acá, que dice, el 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, aquí es donde está esta palabra clave, diría yo, subió del agua. Para subir tiene que estar abajo. No puede subir si está arriba. Para subir tiene que estar abajo. Y el Señor estaba abajo del agua, porque subió del agua. Y no es que se subió a una superficie arriba del nivel del agua, no. Subió del agua cuando Juan lo bautizó. Él estaba dentro del agua, metido en el agua, porque el bautismo tiene que ser completamente cubierto. Ahora bien, pero vamos a seguir. Decíamos que 1 Corintios 8:6. Dijo el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Si solo hay un Dios, que es el Padre, no hay más dioses. Pero viene la pregunta entonces: ¿quién es el Espíritu Santo? El que Juan vio en forma de paloma, porque Juan no vio una paloma literal. No vio una paloma, ni tampoco vio al Espíritu Santo. O sea, vio en forma de paloma, no lo que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es? Vamos a verlo en la Biblia. Juan 4:24. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Dios. Repito, dice Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Cuál Dios? Solo hay un Dios, que es el Padre. Este único Dios, que es el Padre, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero allí no dice que es el Espíritu Santo, ¿verdad que no? No, allí no dice que es el Espíritu Santo. Nada más dice que Dios es espíritu. Todavía no sabemos entonces quién era el que bajó, descendió en forma de paloma. Sabemos que era el Espíritu Santo, pero hay que ver quién es el Espíritu Santo. Dice Isaías 63:10. Isaías 63:10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Allí dice que el Espíritu es santo. O sea, en otras palabras, el único Dios, que es el Padre, es el Espíritu Santo.
¿Es una segunda persona la Trinidad? No, no hay una Trinidad en la Biblia. No es la tercera persona que dicen algunos, no, eso no existe en la Biblia. Eso es una mentira. Eso es una doctrina falsa. Eso es una doctrina antibíblica, es una doctrina errónea. El Espíritu en forma de paloma. Entonces, si era, como dice allí, el Espíritu Santo, y si solo hay un Dios que es el Padre, y el Padre es el Espíritu Santo, entonces tenemos resuelta la segunda visión que tuvo Juan. La segunda manifestación de Dios. Dios como Padre en los cielos. Pero también Dios como que es el Espíritu Santo, descendiendo en forma de paloma para señal de Juan. Amén. Padre Cristo. Es así. No hay, Padre Cristo, hermanos, no hay duda, no hay confusión. Y digo esto para los hermanos que nos escuchan y nos ven en otros países. Si alguno tiene duda, llámeme por WhatsApp para que no gaste una llamada económica. Llámeme al 50006, que es el área el código de área. Mi número es 6010-7884. Llámeme y con todo gusto yo tomaré mi tiempo y le voy a explicar lo que dice la Biblia de este tema. Aquí no nos podemos extender mucho porque sabemos el tiempo. Tenemos solamente 1 hora para dar este estudio. Bien, entonces, segunda manifestación ya está clara. La primera sabemos que era el Padre porque dijo: es mi Hijo amado. La segunda, el Espíritu Santo en forma de paloma. Sabemos que el único Dios que es el Padre es el Espíritu Santo. Entonces nos estamos dando cuenta que es el mismo ser. El que hablaba como también el que se le manifestó a Juan. Pero nos queda, algunos si nos están escuchando que no están de acuerdo, seguro dicen: ay, vamos a ver cómo explica esto. Yo no lo sé explicar, es la palabra de Dios que lo explica. Yo lo que hago es leer la Biblia. En la palabra de Dios está claro. Y no hay duda en la palabra de Dios. Si no lo cree, pues no cree lo que dice la Biblia tampoco. Padre de Cristo. Amén. Vamos a ver. Entonces la tercera manifestación. El Hijo en el agua. ¿Quién era? Entonces, ese ser que estaba allí en el agua era el Hijo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El Hijo en el agua. 1 Timoteo 3:16. Para los que están anotando, 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:16. Gloria al Señor. 1 Timoteo 3:16 dice así. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dice así, 1 Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la Santísima Trinidad. No. Ay, a algunos les gustaría que dijera eso. Eso no existe en la Biblia. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y le agrega: Dios. ¿Cuál Dios? Ya nos dimos cuenta que solo hay un Dios, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Dice: Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Estamos entendiendo, ¿verdad?
Sin discusión alguna, indiscutiblemente, grande es el misterio. Un misterio es lo que no se puede entender. Un misterio es lo que no ha sido revelado. Eso es un misterio. Un misterio es algo que no se entiende. Y aquí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Por eso muchos siguen bautizando diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso muchos siguen diciendo que Dios es 3 personas. Por eso muchos siguen en doctrinas equivocadas. Porque no les ha sido revelado el misterio. ¿Cuál es el misterio? Aquí mismo lo revela. E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Ese es el misterio. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Dónde fue revelado? De una vez lo dice Dios. ¿Cuál Dios? Solo hay un Dios que es el Padre, estábamos leyendo. Dios fue manifestado en carne. El único Dios que es el Padre se manifestó en un cuerpo humano. Pero entonces a ellos les queda muy fácil decir Dios Padre, Dios Hijo. No, el Hijo no era Dios. ¿No ve que el Hijo era humano? ¿No ve que el Hijo era carne? ¿No ve que el Hijo nació de María? Y Dios nunca nació, Dios nunca murió. Lo que no han querido y no han podido entender algunos es que Dios, este único Dios, se manifestó en ese Hijo que nació de María. Al cuerpo se le llamó Hijo, al Espíritu se le llamó Padre. Romanos 9:5 dice de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, según lo humano, vino Cristo. Cristo es la carne, Cristo es el Hijo, Cristo es lo humano, Cristo es el cuerpo en el que Dios se manifestó. Y le agrega, lo voy a decir de nuevo, e indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, agregándole, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. De acuerdo a la carne es el Hijo, de acuerdo al Espíritu es el Padre. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en el cuerpo, en el Hijo, habita o vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo estaba todo Dios. Dios con cuerpo. Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16 que estamos leyendo. Y termina de explicarlo. Hermana Padre Cristo. Termina de explicarlo. Dice, bueno, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios vino en un cuerpo humano. Dios se manifestó en carne. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? Porque necesitaba el que firmó, el que hizo el testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Solo cuando el testador, solo cuando el que da un testamento se muera, va a obtener validez ese testamento. Si usted hace un testamento para sus hijos, para lo que sea, quien sea, esos hijos no podrán recoger ese dinero que usted tiene allá en el banco, lo que usted tenga, no podrán recogerlo hasta que usted se muera. Y el testamento, el Señor lo dio, lo hizo. El Señor hizo una promesa cuando Adán y Eva pecaron. Hizo una promesa de redención. Pero esa promesa de redención tenía que cumplirse. Para poder ser heredero de esa promesa,
tenía que morir el testador y Dios no puede morir, porque Dios no puede, Dios nunca nació y Dios nunca murió. De allí donde viene la necesidad de que Dios viniera en un cuerpo humano, porque Dios mismo vendrá y os salvará, dice Isaías 35:4. Isaías 35:4 dice: decidos de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo tenía que venir a salvarnos, pero como Dios no tiene cuerpo, como Dios no tiene sangre, como Dios no puede morir, formó un cuerpo humano que engendró en María, Mateo 1:18, y ese cuerpo humano incluso no solamente vino a salvarnos, sino que vino a dar a conocer su nombre. Amén. Amén. Su nombre es Jesús, que es el nombre de Dios. Y se manifestó en carne y fue y pagó a la cruz. Allí tuvo que morir el testador, pero como Dios no puede morir, murió su cuerpo, en el que Dios se manifestó. Dios se manifestó en carne, dice aquí en 1 Timoteo 3:16. La carne en la que Dios se manifestó, esa carne murió, que fue la carne quien se le llamó hijo. Dice Mateo 1:23 y 25. Dice Mateo 1:23 y Mateo 1:25. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y le agrega, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hijo que fue engendrado, el cuerpo de Dios que fue engendrado, de una vez vino con su nombre. Y lo vamos a ver que de una vez vino con su nombre. Y el nombre ya había sido revelado. El nombre ya le había sido dado a María por el ángel. Y dice el 23, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego vamos a ver por qué es Dios con nosotros. Pero dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primer hijo de María, porque María tuvo por lo menos 7 hijos. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado el Señor. El niño que fue engendrado en María, el cuerpo en el que Dios se manifestó, repito, a ese cuerpo se le llamó hijo, pero el espíritu que estaba en ese cuerpo era el único Dios, que es el Padre. Aleluya. Estamos viendo quién era el que estaba en el agua, porque ya vimos que en el cielo, dice que en los cielos se escuchó una voz que decía, Padre, ¿qué dice, hermana? Dice que en los cielos se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. Y para que él dijera, este es mi hijo amado, era el Padre que tenía que estar hablando. Y como el Padre era el que estaba hablando, ya sabemos entonces quién era la voz. Pero luego dice que Juan vio al Espíritu Santo en forma de paloma. Ya vimos que el único Dios, que es el Padre, es el Espíritu Santo. No es que son 2 seres, menos 2 personas, porque Dios no es persona. El Espíritu Santo, si alguien dice Espíritu Santo, o alguien dice Padre, hablando de Dios, está hablando del mismo ser. Es como si dijéramos que el hermano Jeremías es el músico, pero mañana dice otro hermano Jeremías, el que es constructor. ¿De cuántos Jeremías están hablando? ¿De 2? No, está hablando del mismo Jeremías. Amén. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del único Dios. Si hablamos del Padre, estamos hablando del único Dios. Amén. Diferentes manifestaciones, 2 manifestaciones, no 2 personas, repito. Pero estamos viendo entonces
¿quién era el hijo que estaba allí en el agua? Del cual el padre tuvo complacencia. Es lo que queremos ver. Estamos viendo entonces. De María nació el Hijo, de María no nació Dios. En la cruz murió el Hijo, en la cruz no murió Dios. Si el Hijo hubiera sido Dios, si hubiera Dios Hijo, la Biblia no dice que hay Dios Hijo, la Biblia dice que hay Hijo de Dios. Si hubiera Dios Hijo, hubiera nacido un Dios Hijo. Si hubiera un Dios Hijo, hubiera muerto en la cruz un Dios que hubiera sido el Hijo, pero no es así. Dios quiera que esto le abra el entendimiento a muchos que nos escuchan, que no han conocido la verdad. Gloria a Dios. Hace un momento hablamos dice mención de Isaías 35:4. Isaías 35:4 dice, decídalo de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. ¿Cuál Dios? El Padre iba a venir, porque solo hay un Dios que es el Padre. Gloria a Dios. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo no iba a mandar a otro. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo tenía que venir a salvarnos. ¿Cuándo vino Dios a salvarnos? Cuando se manifestó en carne. Cuando vino Dios a salvarnos, cuando tomó un cuerpo humano, porque Él tenía que cumplir como humano todo. Gloria a Dios. La ley aquí en la tierra. Un Dios en un cuerpo humano, porque como humano Él tenía que vencer el pecado para que nosotros pudiéramos vencer. Cristo de gloria. Un Dios en cuerpo humano, porque como humano tenía que sufrir todo conforme el ser humano sufre en la tierra: dolor, tristeza. El Señor lloró también. Hay algunos que dicen los hombres no lloran. Yo pensaba eso. Los hombres lloramos también, no solo las mujeres. ¿Cuántos de los hermanos que aquí han llorado? Gloria a Dios. Y si preguntamos a las hermanas, yo decía los hombres no lloran, porque eso me enseñaron. Aleluya. Los hombres lloraban y el Señor era hombre. Déjeme decirle que el Señor como humano era hombre, como el más hombre de todos. Porque ahora hay gente que dicen cada barbaridad. Ahora hay blasfemos que hablan a favor y apoyan los homosexuales y las lesbianas. Dios no hizo homosexuales ni hizo lesbianas. Dios hizo hombres e hizo mujeres. Padre Cristo. Amén. Volvemos a Isaías 35:4, que dice que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar. No iba a venir otros a salvarnos. Y podemos ver muchos cumplimientos de eso, pero dice, vamos a leer un poquito solamente, ya me falta poco tiempo. Dice Isaías 7:14, un pasaje que tanto conocemos. Un pasaje del cual hablamos tanto. Isaías 7:14, aproximadamente 700 años antes de venir el Mesías. Isaías 7:14 dice, porque el Señor mismo os dará señal. Aleluya. ¿Cuál Señor? Efesios 4:4. Padre Cristo, hermano. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. El 5 dice, una fe, un Señor, un bautismo. Solamente hay un Señor, solamente hay una fe verdadera. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que el cumplimiento está en Mateo 1:23 que leímos. Nada más que Mateo 1:23 le agrega un poco más de luz y dice, habla de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero vamos a irnos ahí mismo a Isaías. Isaías 9:6 aclara todo esto. Porque queremos ver quién era el que estaba allí en el agua. Queremos ver quién era
Que la voz que estaba arriba decía: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Porque algunos deben estar esperando. Quizás algunos que nos escuchan deben estar esperando. ¿Y cómo va a salir de este problema? ¿Cómo va a poder aclarar esto? Yo no lo puedo aclarar. Es la palabra de Dios que lo aclara. Amén. 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 Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. Aleluya. ¿Verdad que de María nació un niño? Sí, amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Verdad que nació un hijo de María? El primero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que iba a nacer se iba a llamar Padre eterno. Solo hay un Dios que es el Padre. El niño que iba a nacer se iba a llamar Padre eterno. Y le pusieron por nombre Jesús. Padre Cristo. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. El niño que estaba allí en el agua. Hermanos, Padre Cristo, bienvenidos. El niño que estaba allí en el agua, el hijo, el que estaba allí en el agua, que estaba siendo bautizado. Esa era la pregunta final. Esa era la tercera manifestación de Dios. Ese niño o ese que estaba siendo bautizado, que estaba allí en el río Jordán, ese era el hijo. Pero vamos a ver entonces, si este era el hijo, hermana, Padre Cristo, si este era el hijo, la voz que habló en el cielo, en los cielos, dice que dijo: este es mi hijo amado. Se estaba refiriendo a él. El Espíritu Santo, que ya vimos que es el mismo Dios que es el Padre, que ya lo vimos, le estaba diciendo a Juan, la voz le dijo: en quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y el Espíritu Santo estaba descendiendo en forma de paloma en ese que era el Hijo. Gloria a Dios. Ahora bien, si ese era el Hijo y el que habló era el Padre, y el que descendió en forma de paloma era el Padre mismo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya vimos que el Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Padre. Gloria a Dios. Entonces tenemos dos: el Padre y el Espíritu Santo, que ya vemos que es el mismo ser, pero el Hijo estaba allí. Entonces tenemos dos. Y la Biblia dice en todo lugar que hay uno solo. El que crea que hay más de uno está equivocado. El que enseñe que hay más de un Dios es una doctrina equivocada, es una doctrina errónea, una doctrina antibíblica. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Vamos a ir otra vez a 1 de Timoteo 3:16. Que 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que ya vimos que solo hay un Dios que es el Padre en 1 Corintios 8:6. Dios fue manifestado en carne. Ese cuerpo es la carne en la que Dios se manifestó. Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo estaba todo Dios. Porque en otra ocasión
vamos a estudiar eso con la ayuda del Señor. Porque el Hijo es el trono de Dios. El Hijo, estoy adelantándolo, lo vamos a estudiar en la Biblia con la ayuda del Señor. Uno de estos domingos lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor. El Hijo, el cuerpo es el trono de Dios. La Biblia lo dice. El trono, el cuerpo, el trono, el Hijo, una vez más, es el trono de Dios. En ese cuerpo que estaba en el agua siendo bautizado, estaba todo Dios. El que estaba allí, en otras palabras, era otra de las manifestaciones de Dios. Dios en su cuerpo. Dios no tenía cuerpo. Dios ahora tiene cuerpo. El que tiene las heridas en las manos, del que habla. Zacarías 12:10 y 13:6. Allí no habían 3 personas, allí habían 3 manifestaciones de Dios. Gloria a Dios. De un solo Dios. El Padre, la voz que dijo mi Hijo, se identifica como Padre. El Espíritu Santo en forma de paloma, no en una paloma, repito. Porque yo he visto, llegado a las iglesias, incluso en una ocasión llegué a una iglesia que cree en la doctrina que bautiza en el nombre de Jesús, que cree que Dios es uno. Y habían puesto una de esos teflón, ¿verdad? ¿Se llama eso? Habían hecho una paloma allí, una imagen de una paloma. Yo mandé a quitarla porque eso no puede ser. No puede ser. Nadie puede tener una imagen de Dios. Dios no tiene forma. Y no era una paloma, era en forma de paloma. Entonces, allí vemos al Padre, la voz en los cielos. El Espíritu Santo, que ya vimos que es el Padre. El Padre y el Espíritu Santo es el mismo ser. Padre es una función nada más. En forma de paloma, que se sentaba en el Hijo que estaba abajo, en el agua. Y en el agua vemos al Hijo. Pero lo que mucha gente no ha descubierto es que en ese cuerpo estaba todo Dios. Dios no se estaba bautizando, que era el Espíritu. Se estaba bautizando su cuerpo, que tenía que cumplir con todo como humano en la tierra. Entonces, no 3 personas, 3 manifestaciones de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Aleluya. 3 manifestaciones de Dios. No 3 dioses, no 3 personas, no 3 seres, nada de eso que cree otra gente. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Se me terminó el tiempo. Padre de Cristo, denle un aplauso al Señor. La paz de Cristo sea contigo. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para recibir novedades de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Bendiciones.